Hola y bienvenidos a este foro económico televisado de CGTN en español, titulado Perspectivas de China para el año 2023, un futuro más brillante y dinámico de la economía china. Les saluda Wu Shuoyu desde nuestro estudio en Beijing. En esta ocasión especial tenemos como invitados a varios expertos en temas económicos que nos acompañan por vía telemática. La señora Lin Hua, profesora asociada del Instituto de Latinoamérica de la Academia China de Ciencias Sociales. Profesora Lin, bienvenida al programa. Muchas gracias por la invitación. Es mi placer estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias. Y el señor Liu Xuetong, profesor de carrera en Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor Liu, bienvenido. Hola, estimado conductora. Es un honor estar aquí en este programa. Muchas gracias. Y el señor Wang Jian es consejero económico y comercial de la Embajada de China en Panamá y director del Centro de Medios de Comunicación de la Academia de Comercio Internacional y Cooperación Económica del Ministerio de Comercio de China. Es consejero, bienvenido. Mucho gusto en conocerles. Gracias por la invitación y saludos a todos. Bueno, y por último nos ha mandado un vídeo grabado con sus observaciones el señor Carlos Aquino Rodríguez, director del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bienvenidos sean todos ustedes. Y el primer tema tenemos preparado para el profesor Liu, porque en el año 2022 se celebró con éxito el 20º Congreso Nacional del Partido Comunista de China y la modernización china y el desarrollo de alta calidad se han convertido en dos de las principales temáticas de nuestro tiempo. La Conferencia Central de Trabajo Económico celebrada a finales del año pasado exigió que la estabilidad económica ocupe un lugar primordial en el desarrollo de la economía china para este año 2023 y que la economía procure avances con base en la estabilidad. Profesor Liu, ¿podría por favor compartir con nosotros sus perspectivas sobre la tendencia de desarrollo de la economía china en este año 2023 e incluso más a largo plazo en el próximo lustro? Bueno, para este año 2022 que acabamos de terminar, eh, la economía china probablemente, muy probablemente se ubicaría en una tasa de crecimiento alrededor de 3%. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que para este año 2022, cuando acabamos de terminar, el PIB per cápita en China podría ser más o menos igual que lo registrado en 2021. Eso quiere decir, en 21 sabemos el PIB per cápita que tenemos es de 12.556.33 dólares. Es decir, con esa cifra, China ingresó al club de las economías con ingresos mediano alto. Es una buena señal. Quiere decir, China ya empezó a entrar, a rebasar umbral de este mediano hacia alto de ingreso. Bueno, eh, para el próximo año, es decir, este año, más bien este año 2023, porque ya iniciamos, eh, yo esperaría al menos que la economía china crecería entre 4 y 5%. Con ese ritmo podría prolongarse hasta 2035 al menos. Entonces, con ese 4 o 5% anual, ¿qué esperaríamos? Esperaríamos para finales de 2035, PIB per cápita podría alcanzar 21.743.5 dólares hasta 24.860.1 dólares. Esto, ¿qué quiere decir esto? Esa cifra. Esta cifra, si visualizamos los países de ingresos mediano alto, podemos observar los siguientes países. Por ejemplo, Grecia,
En 2021, su PIB per cápita es $20.195. En el caso de Portugal, por ejemplo, su PIB per cápita es de $24.367.5. En el caso de Arabia Saudita, la cifra es de $23.185. Esto quiere decir a final de 2023, del 35, China estaría acercando más o menos con esos países, es decir, en el medio de ese grupo de ingreso mediano alto. Esto, obviamente, está consistente con la meta planteada en los programas de desarrollo de largo plazo. Bueno, hablando de esto, ¿por qué tengo confianza de que la economía china crecería entre el 4 y el 5%? Considerando básicamente 3 factores. Primero, los relajamientos y mejoramiento de las medidas para mitigar hasta contener la pandemia COVID-19 ha dado señales buenas, es decir, al menos está dando un ambiente de servidumbre. El segundo factor, más técnico, tendría que ver con la inflación que tenemos en este momento en la economía china, es decir, entre 2.5 hasta 3% máximo. Por último, también tiene que ver con, que es un detalle, ¿no? Porque 2022 no ha sido un año bueno para la economía china. Entonces, eso no es buen año para la economía china. En otras palabras, tenemos una base de comparación baja. Entonces, cualquier crecimiento que tendría este año 2023 va a ser una tasa alta. Bueno, profesor Liu, según sus opiniones, a juzgar por la situación actual, la recuperación de la economía mundial encara circunstancias bastante serias, ya que la economía mundial se enfrenta a muchas incertidumbres. Y en los tiempos de globalización económica, desde su punto de vista, señor consejero, ¿qué debe hacer China para responder al panorama de cambios, resolver las coyunturas difíciles y crear nuevos horizontes? Bueno, esta pandemia de la última centuria ha generado un profundo impacto a nuestro mundo y la globalización económica se enfrenta a fuertes vientos en contra, nunca vistos antes. En medio de esta coyuntura mundial, con tantos riesgos y dificultades, ¿qué debe hacer China? A mi parecer, China puede actuar en los siguientes 4 puntos. En primer lugar, el mercado. Hay que construir un gran mercado unificado nacional, profundizar la reforma, configurar un sistema de mercado de estándares elevados, mejorar el entorno de negocios y acelerar la construcción de un país comercialmente fuerte. Tenemos que transformar el mercado chino en un mercado universal, compartido y de todos. En segundo lugar, la apertura. Hay que impulsar la apertura al exterior de alto nivel y seguir promoviendo la liberalización y la facilitación del comercio y las inversiones, impulsando la cooperación bilateral, regional y multilateral y propulsando la coordinación de las políticas macroeconómicas internacionales. En tercer lugar, la cooperación. Hay que persistir en la cooperación y la ganancia compartida para propulsar la vertebración de un mundo de prosperidad común. Promover la coordinación y la interacción positiva de los grandes países. Fortalecer la cooperación del Sur-Sur en la lucha contra la pandemia y la cooperación internacional en ámbitos de infraestructura, economía digital, cambio climático y etc. Por último, el multilateralismo. Hay que participar activamente en la reforma y vertebración del sistema de la gobernanza global
e impulsar el desarrollo de la gobernanza global en una dirección más justa y razonable. Actuar en pro de un mejor despliegue del papel de los mecanismos de cooperación multilaterales, como la OMC, la APEC, el BRICS o la Organización de Cooperación de Shanghái, y empujar el desarrollo de alta calidad de la construcción conjunta de la Franja y la Ruta. El presidente Xi Jinping reiteró en el informe presentado en el 20º Congreso Nacional del Partido Comunista de China. China persiste en el correcto rumbo de la globalización económica. Considero que China es el país que tiene la capacidad de ostentar el liderazgo y jugar un rol clave en la globalización económica. La globalización económica no es otra caja de Pandora, sino la cueva de Alibaba. La llave para abrir la puerta de la cueva la tiene cada país participante en este proceso mundial. Gracias. Bueno, muchas gracias. Usted tiene mucha razón. Lo que ha mencionado son también los esfuerzos que está haciendo el gobierno chino, como usted ha mencionado, crear un fuerte mercado tanto interno como externo y también profundizar en la apertura, porque sobre todo abrir el mercado, celebrando las exposiciones internacionales de importaciones, por ejemplo, y también todos estos esfuerzos han logrado buenas notas en la atracción de las direcciones, de las inversiones directas extranjeras. Tiene mucha razón. Y hemos visto que a finales del año 2022, gracias a la optimización de las medidas de control epidemiológica adoptadas por el gobierno chino, la confianza en nuestra economía se ha visto fortalecida y el dinamismo de las diversas ciudades chinas ha venido recuperándose y la vida cotidiana de la gente ha retornado paulatinamente a la normalidad, que es un factor bastante importante según las opiniones del profesor Liu. Y la siguiente pregunta la queríamos hacer a la profesora Lin. ¿Cómo valora usted las repercusiones positivas que vayan a producir las medidas epidemiológicas optimizadas adoptadas por el gobierno chino sobre la economía y el bienestar del pueblo chino a lo largo del año 2023? Bueno, gracias por la pregunta. En los 3 años transcurridos desde el brote de la pandemia, China siempre ha insistido en dar prioridad a la vida del pueblo, coordinar la prevención y el control de la pandemia con el desarrollo económico y social, y formular medidas científicas y eficaces de prevención y control de la pandemia basadas en nuestras propias condiciones nacionales. Y con esfuerzos de 3 años hemos respondido eficazmente a 5 oleadas de la pandemia global y hemos protegido eficazmente la vida y la salud de las personas, ¿sí? En la actualidad, el virus es más contagioso, pero la tasa de enfermedades graves y mortalidad es significativamente menor. En tales circunstancias necesitamos revisar la situación y optimizar científicamente las medidas de prevención y control de la pandemia, lo que repercutirá positivamente en la plena recuperación económica de China en 2023. A medida que la situación pandémica de China siga mejorando, los efectos de las políticas para estabilizar el crecimiento económico continúen apareciendo y la circulación de personas entre China y el extranjero se haga más fácil, me parece que la demanda de consumo de China se liberará de forma rigurosa y se impulsará la confianza de los inversores
y la economía china repuntará significativamente, aportando así más beneficios al desarrollo económico mundial. Se espera que la economía china mantenga un bajo crecimiento en el primer trimestre de este año debido al impacto de la pandemia, pero con la disminución de casos confirmados, el restablecimiento gradual de la producción y la vida y el estímulo continuado de las políticas, las expectativas y la confianza del mercado aumentarán. Y es posible que en el segundo semestre se produzca una recuperación económica relativamente fuerte. En ciudades chinas como Beijing, que ya han superado el pico de la pandemia, la reanudación del trabajo y la producción se acelera. Las carreteras están congestionadas, el consumo aumenta y hay más clientes en centros comerciales, cines y restaurantes. Podemos sentir claramente la revitalización de las ciudades. Bueno, muchas gracias. Y tal y como han subrayado nuestros invitados a este programa, la entrada en vigor de una serie de medidas epidemiológicas optimizadas que adoptó China a finales del año pasado pone fin a 3 años de lucha contra la pandemia de COVID-19. Al haber protegido con el máximo de nuestro esfuerzo la vida y la salud del pueblo chino, ahora China empieza a impulsar enérgicamente el crecimiento estable de la economía. Además, los datos macroeconómicos muestran que la atracción de inversiones foráneas de China sigue con un ímpetu muy potente. Profesor Liu, según sus previsiones, después de volver a abrir las puertas del país, ¿cómo será la contribución del desarrollo de la economía china a la recuperación de la economía mundial en el año 2023 y cómo el estable desarrollo de la economía china brindará sostén a la economía global que sufre una sostenida y elevada inflación? Correcto. Como todos recordaremos que en 2021 la economía mundial ha recuperado vigorosamente con una tasa casi 6%, ¿no? Y para 2022 la economía mundial ha disminuido su ritmo de crecimiento para ubicarse más o menos, según las cifras estimadas, como 2.7, 2.8%. Bueno, para 2023 hay estimaciones que está proyectando una recesión a nivel mundial, pero obviamente no estoy muy de acuerdo. Lo que sí estoy de acuerdo es que va a haber una ralentización del crecimiento económico, pero no necesariamente tendría que haber una recesión. Podría haber una tasa de crecimiento quizá muy baja de 1 o 1.2%. Ahora, según las estimaciones, últimas estimaciones, tanto de Organización de Desarrollo y Cooperación Económico como Fondo Monetario Internacional, para 2023 probablemente la tasa de crecimiento económico va a ser entre 2.2 hasta 2.7%. Bueno, en el caso particular de China, según sus estimaciones, situaría entre 4.4 hasta 4.6%. Bueno, en base de esas cifras, yo hice un cálculo para ver qué aportación podría hacer la economía china a crecimiento mundial. Bueno, si la economía china creciera 4.4% en 2023, este año, bueno, y la economía mundial subiría 2.2%. Entonces, la aportación de la economía china al crecimiento mundial sería 36.8%. Ahora, si la tasa de crecimiento económico mundial fuera 2.7%, la aportación sería 30%.
Ahora, volvemos a otra cifra de estimación. Es decir, si la economía china creciera 4.6%, entonces las aportaciones respectivas sería 38.5% y 31.3%. Y resumen, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir, independientemente cómo va a crecer la economía mundial el próximo año, el crecimiento entre el 4.4 y 4.6%, bueno, tendría que mencionar que esta cifra de 4.4 y 4.6% es justamente lo que yo mencioné hace rato, es decir, la tasa de crecimiento económico en China, al menos para los próximos 15 años, situaría en alrededor de 4 a 5%. Está justo ahí en ese rango. Bueno, ahora, resumiendo todo esto, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que la economía china podría aportar entre 30% hasta 38.5% de crecimiento económico mundial. Eso quiere decir que por cada punto de crecimiento, cada punto porcentual de crecimiento mundial, China aportaría 30% hasta 38.5%. Es lo que quiere decir. Bueno, entonces, yo pienso con ese panorama, la economía china podría crecer vigorosamente después de una lento crecimiento en 2022, ¿no? Y aportaría cada vez más el crecimiento económico mundial y justamente por eso la posibilidad de entrar en una recesión a nivel mundial sería muy baja. Gracias. Bueno, muchas gracias, profesor Liu. A continuación, veamos un vídeo grabado por el señor Carlos Aquino Rodríguez, quien va a compartir con nosotros su análisis en profundidad sobre cómo China ha estabilizado su política y su economía bajo las incertidumbres mundiales en el año 2022 y además lo que está esperando el mundo del potencial del desarrollo económico de China en este año 2023. Sobre todo bajo la aplicación de las modificaciones de las políticas contra la COVID-19. Veamos. Sí, bueno, las cosas evolucionan, también el virus evoluciona, la política pública de salud también evoluciona, las vacunas avanzan en todo el mundo y en China no fue la excepción. Y este año en China también el gobierno creyó conveniente ya cambiar las cosas, ¿no? El gobierno chino adoptó una medida de ya, primero, rebajar la calificación de gravedad que tenía el COVID, ¿no? Ahora ya no es tan grave. Además, las variantes actuales como el Omicron no son tan mortales como las que tenían antes, ¿no? En ese sentido, el gobierno chino vio que, además, la cuarentena estricta también tenía cierta influencia en la actividad económica. Entonces, viendo esta situación y que esta enfermedad, esta epidemia ya no es tan grave como antes, cambió de actitud y ya se trata como una infección menor. Además, entiendo en China la vacuna está avanzando, ¿no? Ya muchas personas tienen la tercera dosis, aunque todavía el número de personas mayores no es tan alta la vacunación, pero tengo entendido que se avanza en ese sentido, ¿no? Además, tengo entendido que también estos 2 años y medio, casi 3 años de esta cuarentena que ha tenido en China ha permitido, se supone, al gobierno, ¿no? Preparar, por ejemplo, el sistema hospitalario, hacer más unidades de cuidados intensivos, preparar más las facilidades para que las personas que puedan verse infectadas puedan ser tratadas, ¿no? En ese sentido, creo yo que, dado esas consideraciones, el gobierno ha dicho, bueno, ya ninguna restricción en marcha y las cosas van a tomar un cauce normal, como también ya se estaban haciendo en otros países del mundo, ¿no? Especialmente hemos visto en el comentario que hizo el presidente Xi Jinping en su mensaje de Año Nuevo, ¿no? Donde él enfatizó que la política tuvo al comienzo ese énfasis de cuidar la vida y la salud del pueblo. Y en ese sentido, por lo menos durante los 2 años y medio, China ha presentado una tasa de fallecidos e infectados muy baja comparado con el resto del mundo. Entonces, viendo esa consideración,
China ya prácticamente está normalizando las cosas. Y lo que más sorprende es que, por ejemplo, a partir de justamente unos días más, ¿no? Del 8 de enero prácticamente se eliminan todas las restricciones, ¿no? Los extranjeros incluso van a poder viajar a China sin ninguna restricción, ya no tienen incluso que hacer cuarentena, y también los chinos van a poder viajar al resto del mundo y regresar a China sin ninguna cuarentena también. Entonces yo creo que el gobierno chino ha considerado que, dada la experiencia que China tiene en el tratamiento del virus, ya no era necesario ninguna restricción. Yo creo que eso demuestra, en cierta forma, el pragmatismo del gobierno chino, ¿no? Porque muchas personas pensaban de que esta política de cuarentena estricta iba a seguir siendo permanente, ¿no? Pero yo creo que el gobierno chino ha demostrado una vez más que es pragmático, ve cómo evolucionan las cosas, no tiene una política dogmática de hacerlo, la política a rajatabla, sino que ve cómo evoluciona y ha considerado conveniente de que ya no se necesita esta restricción. Entonces yo creo que esto va a tener un efecto positivo en la economía mundial y en la economía china, ¿no? China es un importante componente de la economía mundial, muchas cadenas globales de valor tienen a China como uno de sus principales componentes, y entonces el hecho de que China normalice también su actividad económica va a permitir que la economía mundial pueda salir adelante, especialmente en este año que es muy complicado, ¿no? Porque hay diversos indicadores que dicen que los tres motores de la economía mundial, es posible que Estados Unidos entre en alguna recesión o crezca casi cero o no crezca de nada. También es posible que la Unión Europea, por el conflicto en Ucrania, también no crezca nada, o incluso algunos hablan de una recesión. Entonces el otro motor que podría un poco animar la economía mundial sería China, ¿no? China, todo el mundo espera que pueda su economía crecer 4.4%, incluso más, ya que si la situación en China se normaliza, es probable que crezca un poco más. Entonces, China, pues, sería con este rol del principal motor de la economía mundial que ha tenido en los últimos 15 años, especialmente desde comienzos de la economía mundial, ¿no? También es interesante destacar que China, como hemos comentado otras veces al comienzo, fue uno de los primeros que puso sus vacunas a disposición del mundo. De hecho, en el caso del Perú, creo que todo el mundo sabe que la única vacuna disponible del Perú en el primer año fue la vacuna china, ¿no? Cuando otros países desarrollados que habían también desarrolló una vacuna, al comienzo solo lo querían para sus propios habitantes. En ese sentido, creo que China también jugó un rol muy importante de ser el primer proveedor, el principal proveedor al comienzo de las vacunas para el resto del mundo. Y en el caso del Perú, especialmente, mucha gente recuerda eso. Entonces, en resumen, me parece muy bien que China esté normalizando su actividad económica, va a ser una gran contribución para la economía mundial. Y el hecho de que, por ejemplo, turistas chinos viajen afuera también va a dinamizar la economía mundial, la producción en China se va a normalizar y las cadenas globales de valor también se van a normalizar. Entonces yo creo que en este mundo, también es un poco complicado, decía, con posibles recesiones en Estados Unidos y Europa, es bueno que por lo menos un motor de la economía mundial, China en este caso sin ninguna recesión por el COVID, pueda surgir y salir adelante y beneficiar al resto del mundo, ¿no? Bueno, muchas gracias, señor Aquino, por compartir con nosotros sus observaciones. Muchas gracias. Y por la limitación del tiempo tenemos que despedirnos de este foro especial también. Muchas gracias a nuestros invitados, consejero Wang, profesor Liu y profesora Lin. Muchas gracias por compartir con nosotros sus valiosas opiniones y comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, y también muchas gracias a nuestros queridos televidentes por sintonizarnos en este foro especial. Nos vemos en la próxima edición. Hasta la próxima.